Un accidente radiactivo implica la estigmatización de las víctimas. Conseguí escribir sobre el pedido que me habían hecho, que era escribir sobre Satanás. Pasé por una crisis terrorífica de insomnio. Hola, ¿qué tal? Somos los tres tipos. Hoy día estamos tres. Deberíamos estar los cuatro, pero Raúl tenía un problema, pero Raúl, estamos contigo. Hoy día vamos a tener Nada trágico. Nada trágico, no, pero es que la vez pasada dijiste, qué pena que Raúl no nos acompaña. Bueno, sí. Ok. Hoy día vamos a conversar con una súper invitada. Es ganadora del premio Aura 2015 por sus cuentos Caníbal y Chaco, y finalista del premio del cuento Gabriel García Márquez con su libro Nuestro Mundo Muerto. Liliana Colanzi es sin lugar a dudas una de las voces más emblemáticas de la literatura contemporánea. Su libro Nuestro Mundo Muerto, de 2016, ha sido traducido a 5 idiomas. En 2017 su nombre formó parte de la lista Bogotá 39. Como académica le interesa la ficción especulativa latinoamericana, los Animal Studies, la ecocrítica, los estudios de género y los estudios lusófonos. Es editora fundadora de Dum Dum Editora, que empieza a funcionar en 2017 en Bogotá. Ha reeditado novelas en coedición y ya ha empezado a publicar libros originales como la compilación Desobediencia. En marzo de 2022 fue ganadora de la 7ª edición del Premio Internacional Ribera del Duero por las obras Ustedes brillan en lo oscuro. Ya todos sabemos quién es. Adelante. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí para conversar hoy con ustedes. Un gusto inmenso también tenerte aquí. Bueno, ya... Gustazo. Gustazo, Liliana. Te he comentado esto por mensajes que me había gustado mucho tu libro, justamente el que vamos a hablar hoy día, que es esto, Ustedes brillan en lo oscuro, ¿no? Leyendo Ustedes brillan en lo oscuro, una de las sensaciones más persistentes es el estar frente a personajes que se resisten, ¿no? Hay adolescentes expuestos a radiación, catástrofe, y creo que la catástrofe en estos cuentos no es un evento espectacular, sino una condición sostenida, y ya tanto en lo ambiental, emocional, histórica. Y lo que resulta fascinante es cómo tus personajes, aún siendo vulnerados y siendo heridos, siguen moviéndose, buscando algo, aferrándose a una forma de vida o deseo. Mi pregunta es, ¿por qué te interesa explorar justamente ese límite? Ese momento en que los personajes enfrentan condiciones extremas, ya sea depresión, cataclismo, ecológico, pérdida, y ver cómo reaccionan, cómo sobreviven o cómo mutan. Muchas gracias por tu pregunta, Jules. Todos mis personajes están, como tú bien lo has dicho, enfrentándose a una situación extrema, límite, ¿no? Ya sea de supervivencia, de opresión, de precariedad, y me interesa, o me ha interesado en estos cuentos ver cómo hacen para salir o para enfrentarse a estas condiciones. En el cuento La Cueva hay una mujer embarazada de la prehistoria, de la última edad del hielo, que está buscando sobrevivir al mismo tiempo que se enfrenta a la situación de dar a luz, ¿no? En circunstancias tremendamente hostiles y peligrosas. Tiene que tomar decisiones extremas entre o quedarse con los bebés que está dando a luz o sobrevivir ella misma, ¿no? Apostar por su propia supervivencia. Y en otros cuentos como El Camino Angosto hay jóvenes que nunca han salido de una comunidad religiosa opresiva, que justamente están tratando de encontrar la manera para escapar, ya sea física o mentalmente, de ese encierro. Y en otros cuentos como Atomito también hay jóvenes que están creciendo en una ciudad contaminada por la radiación. Lo mismo que ocurre en El Oscuro, que tiene una situación similar, ¿no? De una ciudad contaminada y de cómo hacen sus sus habitantes para vivir allí y para
enfrentarse pues al trauma de la historia de la ciudad, ¿no? Y de la estigmatización. Entonces, a mí me resulta interesante ver cómo en estas condiciones las personas pueden resistir, pueden crear vínculos entre sí, pueden, cómo hacen también para lidiar con el dolor, con el trauma, y eso lo exploro de diferentes razones, desde diferentes perspectivas en mis cuentos. Por eso también alguna vez he dicho que casi todos los personajes de este libro son de alguna u otra forma supervivientes, ¿no? Entonces creo que está la cuestión allí de enfrentar a estas condiciones durísimas y tomar decisiones duras frente a este tipo de adversidades, en algunos casos naturales y en otros casos pues creadas por el hombre. Claro. Es como si compartiéramos, o sea, son escenarios diversos pero intensos, y lo que comparten para mí es esa inquietud vibrante que nos enfrenta a lo extraño de nosotros mismos. Creo que eso se ve reflejado en cada uno de los cuentos, ¿no? Ahora que hablas, Jules, acerca de Ustedes brillan en el oscuro, y aquí entro con algo que me pareció fantástico desde el punto de vista de un lector de ciencia ficción, que es un poco lo que Ustedes brillan en el oscuro es un super cuento, y además porque es un super cuento por muchas razones, y sobre todo porque toca un tema que ya no se visita en la ciencia ficción, que es lo nuclear. De pronto nos hemos olvidado que lo nuclear existe o existió, que todavía genera problemas en la región, y ahora pensamos en IA, en diferentes tipos de tecnologías, pero lo nuclear todavía nos afecta, sobre todo en Latinoamérica, porque Latinoamérica es un vertedero, hay un dumping muy grande, porque tenemos básicamente el cóctel perfecto, ¿no? Baja regulación, o sea, no hay muchas leyes ambientales, territorios muy amplios, poblaciones vulnerables, invisibilizadas. Así que me pareció una apuesta increíble tocar la basura nuclear que existe en la región. Pero mi pregunta va por este lado. La relación que tú generas de lo nuclear no es solamente a través de la ciencia, sino a través del cuerpo. ¿Cuáles son los efectos? Y me refiero específicamente a Ustedes brillan en lo oscuro. ¿Cómo estos cuerpos vulnerables, socialmente vulnerables, invisibilizados, a veces son estigmatizados, se transforman en un espectáculo, ¿no? Que al final es lo que hace un poco esta cultura del entretenimiento y del espectáculo del circo, volver al enfermo incluso algo de lo que tienes que fascinarte. Y aquí hay un efecto del poder sobre el cuerpo, el poder sobre las personas, indirectamente, ¿no? Y quisiera saber cuál es... ¿Cómo tratas esta relación, este conflicto entre poder y olvido, poder y cuerpo, y eso? ¿Por qué crees que es importante hablar de esas cosas a través de tu literatura? Uh-huh. Gracias por la pregunta, César. Efectivamente, cuando empecé a escribir sobre cuestiones de radiación nuclear, no conocía tantos textos latinoamericanos recientes que estuvieran en una búsqueda similar. Sin embargo, últimamente están apareciendo más. Me acabo de comprar uno de una autora argentina que se llama Natalia Litvinova, que se llama Luciérnaga, y que habla del accidente de Chernobyl, ya que ella tiene lazos familiares, ¿no? Con lazos personales con Ucrania. Entonces wow. Es un libro que quiero leer, que me interesa, y hace poquísimo, es decir, hoy mismo, ¿no? Me envió su manuscrito la autora cubana Mayelis Fernández, que un saludo, Mayelis. Está por publicar una novela que se llama Nuclear, con la editorial, no es Caballo de Troya, sino es la colección Yegua de Troya, me parece,
y que también aborda, como lo dice su título, la cuestión nuclear. A mí me resulta este tema fascinante, ¿no? Muy cercano también a la ciencia ficción, en el sentido en que se trata de una fuerza invisible, pero que actúa de manera casi sobrenatural sobre los cuerpos que toca, ¿no? Tanto los cuerpos humanos como los no humanos, los animales, los otros animales, ¿no? Nosotros también somos animales, las plantas, etcétera, como se ha visto en la zona contaminada en Chernóbil. Entonces, es un tipo de contaminación que tiene efectos devastadores, pero que no podemos ver, ¿no? Nuestros ojos no son capaces de capturar este peligro, por lo tanto actúa de una forma que podríamos considerar casi espectral. Y es un tipo además de problema muy de nuestro tiempo, porque hay otros peligros muy, muy graves de la actualidad que tampoco vemos, pero que sin embargo están reduciendo enormemente nuestra calidad de vida, están influyendo de manera terrible en nuestra salud, ¿no? Por ejemplo, la contaminación del aire. Podemos creer que el aire que estamos respirando es sano, porque no vemos las partículas allí. Sin embargo, esas partículas de polución nos están contaminando los pulmones, ¿no? Y lo mismo con los microplásticos, por ejemplo, que es otro tipo de sustancia que ahora mismo está contaminando los océanos y que está formando parte también cada vez más de nuestro cuerpo de una manera que parece también muy sacada de la ciencia ficción o de un cuento de horror. Nuestro propio organismo se está llenando de plástico cada vez más. Sí, nosotros somos una mezcla entre lo orgánico y el plástico que estamos consumiendo, ¿no? Pero tampoco es un tipo de contaminación que podemos ver. Entonces me parece que estas amenazas son muy propias de una época como la de ahora, como la era del antropoceno, ¿no? Como los científicos le llaman, y en muchos casos se tratan de peligros que no vemos, que nos resultan invisibles. Y de la misma manera, como decía César, a veces también algunas de las poblaciones más golpeadas son poblaciones que resultan invisibles, que están en los márgenes por diferentes razones, ¿no? Y que sus reclamos, sus necesidades, su dolor es invisible para el Estado y es invisible también para otros países. Y esto pasó en Brasil con la contaminación de Goiânia de 1987, de la que hablo en mi cuento, que ocurrió accidentalmente cuando unos recolectores de chatarra desmantelaron equipos médicos para tratar el cáncer y después lo vendieron como chatarra, sin saber que allí había material radiactivo, afectando a una parte de la ciudad, ¿no? Provocando la muerte de algunos de ellos, de 5 personas, y la afectación de la salud de muchas otras. Algunos perdieron brazos, piernas, un dedo, quedaron también con problemas de salud de largo plazo, pero que después de un tiempo fueron absorbidos por un vacío, por un olvido más bien, que es bastante notorio, ¿no? Que es bastante, a mí como escritora por lo menos me resulta interesante para investigar, y esa era una de las cuestiones también que quería explorar en este cuento, ese olvido tan ruidoso alrededor de una tragedia tan grande. Porque mucha gente en Goiânia no sabe de esta historia, ni qué decir en el resto de Brasil o en el resto de Latinoamérica, en el resto del mundo. Yo misma, desde muy pequeña, experimenté, por ejemplo, del accidente de Chernóbil,
leía mucho sobre esta tragedia y estaba muy interesada por un hecho de esta naturaleza, pero no sabía que había otra tragedia similar, mucho más cerca geográficamente de mí, ¿no? Brasil, que está ahí al lado de Bolivia, pero claro, que yo nunca había escuchado de ella. Entonces, me he preguntado también cuáles son las condiciones que permitieron, ¿no?, este olvido, esta invisibilidad, digamos, ante el poder de las víctimas. Y creo que hay varias razones. Por un lado, Brasil estaba acabando de salir de una larga dictadura, entonces había también una cultura alrededor del silencio, ¿no? Del miedo a hablar. Pero por otro lado, y esto tú también lo mencionabas, César, un accidente radiactivo, y eso también se vio, por ejemplo, en Chernóbil, implica no solamente el daño físico de las víctimas, sino también la estigmatización terrible de las víctimas, que son consideradas peligrosas para los demás, ¿no? Son consideradas ellas mismas una fuente de contaminación y por lo tanto son rechazadas y marginadas. Entonces yo, al leer sobre la tragedia de Goiânia, también leí testimonios de personas que hablaban que no les querían dar trabajo fuera de Goiânia, que al mencionar que pertenecían a esta ciudad, la gente asumía cosas sobre ellas que brillaban en los wow. De hecho, de ahí sale el título, ¿no?, del cuento y del libro. También para el mismo Brasil, haber sido el lugar donde ocurrió este accidente resultaba una vergüenza, era un hecho que querían dejar atrás, que querían olvidar, ¿no? Entonces son varias las razones que contribuyeron a este olvido y a este silencio. Y en ese sentido, para mí la escritura es una suerte de escarbar, de desenterrar, de ir como a través de diferentes capas de silencios y de olvidos para buscar ahí abajo cuál es esa historia olvidada, silenciada, ignorada, y tratar de traerla un poco a la superficie. En el caso mío, obviamente atravesada por la ficción, porque no se trata tampoco de un documento histórico, aunque sí hago uso de material de archivo, como por ejemplo partes del juicio que se le hizo a los doctores dueños del hospital abandonado, ¿no?, donde se encontró el material radiactivo, y otros elementos de archivos, pero finalmente esto se trata de un texto de ficción, ¿no? Pero con un fuerte diálogo con la realidad. Increíble. Como justo lo que mencionas, ¿no? Como estas vidas al final quedan sepultadas sobre muchas capas de historia, porque si lo pensamos de cierta forma, estos testimonios son tan peligrosos para el Estado como la radiación para el cuerpo. Entonces son testimonios radioactivos socialmente que mejor tenerlos guardados. Así que a través de la ficción es escarbar, sacarlos a la luz y eso, que funcionen ellos mismos. Yo me vi investigando acerca de Goiânia después de leer el cuento, y eso, o sea, hizo su trabajo absolutamente. Gracias, Liliana, qué increíble. Me encanta ese cuento. Sí, o sea, justamente lo que comentabas, ¿no? Me parece súper interesante el primer cuento que comentabas también, del primer cuento del libro, que es La Cueva, ¿no? La Cueva. Después tenemos que es Se brilla en lo oscuro, que ya más o menos nos has contado el origen del título, ¿no? Es una cosa pequeña. Nosotros estamos muy de repente en contacto o tenemos en nuestras realidades lo que es la energía nuclear, como tú dices, y no es visible, no solamente porque no es visible, sino porque también está invisibilizado de alguna forma, ¿no? Aquí en Lima, por ejemplo, tenemos una planta nuclear que está en Caraballo, y de eso no sabe nadie, creo. Yo he tenido la mala experiencia y la suerte, estuve a punto de entrar a la planta por un error de Google Maps,
y me salvé de eso, ¿no? Pero Ahí eso el ya es otra cuento. historia. Sí, es otra historia que hay un contaré. cuento, ahí hay un Por Sí, supuesto. totalmente. Es muy freak, pero en fin. En entrevistas he visto que tú dices que tienes como imágenes, ¿no? Aparecen como imágenes para ti, ¿no? Y eso es, digamos, el inicio del cuento, ¿no? ¿Qué imagen viene a ti con este cuento que es de corte más sobrenatural, que es Los ojos más verdes? A mí me gustó muchísimo. Uf, ese cuento. Porque tiene, o sea, además de ser sobrenatural, tiene una gran crítica o autocrítica también, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? Y me gustó mucho cómo juegas con el tema sobrenatural. ¿Qué imagen viene para ti con este cuento, para comenzarlo? Gracias, Daniel. Este fue uno de los pocos cuentos que he escrito a pedido en mi vida, ¿no? Habré escrito unos quizás 3 a pedido porque mi imaginación es muy rebelde y quiero dirigirla hacia donde va el pedido, escribir un cuento con este tema, y termino yéndome kilómetros hacia otra dirección, ¿no? Entonces muchas veces estos intentos de seguir un pedido que me han dado han acabado en un resultado totalmente diferente que no ha complacido pues a la persona que me ha hecho el pedido, ¿no? Sin embargo, a mí me ha dado un cuento, aunque haya sido de otro tema. Y con Los ojos más verdes conseguí escribir sobre el pedido que me habían hecho, que era escribir sobre Satanás, para una antología que se llama El Gran Libro de Satán, y bueno, todos los cuentos que están presentes allí tienen el personaje del diablo, ¿no? Que es un personaje que a mí voy a decir, no sé si me gusta mucho, pero que se me parece mucho en diferentes cuentos y en diferentes libros. Es un personaje que simboliza la transgresión. La primera imagen que se me vino para empezar a indagar el tema del diablo fue una niña hablando por teléfono, y esa imagen está tomada de un cuento de Silvina Ocampo que se llama Clotilde y Fran, un cuento muy breve que me gusta mucho, que habla de una niña que quiere un vestido de diablo para ir a una fiesta y llama al número de teléfono de una costurera que ya está muerta, y la costurera obviamente le responde el teléfono. Entonces, para mí fue una suerte de reescritura del cuento de Silvina Ocampo, un homenaje a una autora que me gusta mucho, y eso era todo lo que tenía del cuento, una niña que llama a un número de teléfono, y así fue como fueron surgiendo los otros componentes del cuento. La niña vive en una región amazónica, y el diablo también con el que ella entra en contacto es un diablo amazónico, ¿no? Con su camisa a rayas, con atrás de él un cuadro con un tucán, ¿no? Hay varios allí elementos de cierta atmósfera amazónica de mi infancia también, ya que yo soy de una región del Amazonas boliviano, ¿no? Pero en este cuento el diablo no tiene una función liberadora como puede ser en otros cuentos. Por ejemplo, si hablamos de El Camino Angosto, allí también está siempre presente la tentación del diablo, pero para las niñas es una forma de huir de esa cultura represiva y ultra religiosa de su comunidad, ¿no? En cambio aquí el diablo más bien es como una suerte de espejo a complejos de esa chica que son más grandes que un complejo individual, ¿no? Como lo son también, como es la naturaleza de muchos de nuestros complejos. No son simplemente heridas individuales, sino también son heridas colectivas, ¿no? Porque aprendemos a través de la sociedad a distinguir qué es lo bonito de lo feo, ¿no? Y hay
hay un estándar de belleza que está atravesado por patrones racistas, ¿no? Gordofóbicos, etcétera. Y ese es el espejo en el que la niña se mira, y por eso también el deseo que está en su corazón es el deseo de ser otra, de tener otro tipo, otro color de ojos, de tener otro color de piel, ¿no? Y de identificarse más con un ancestro europeo más que un ancestro latinoamericano. Y esa es la herida que está hurgando el diablo, pero no para sanar esa herida, sino como para parcharla, ¿no? De una manera diabólica, ¿no? Dándole supuestamente lo que sería el gusto de su corazón, pero es una mentira. Y ahí está la trampa del diablo, y ahí está también el contrato que ella firma vendiendo su alma, ¿no? Que es básicamente pues creyendo esta mentira y haciendo este pacto con el diablo. Pero bueno, me preguntabas cuál era la imagen que propició este cuento, y era la imagen de la niña llamando a un número que es sobrenatural, y me gustaba la idea de que la niña encontrara en un papelito, en uno de estas sorpresas que te dan a veces en los restaurantes chinos, ¿no? Y que te sale un mensaje o algo así, que encontrar el número 666 al que llamar. Uh-huh. Me parece, esto que dices me parece súper importante porque o sea, siempre nos dicen a nosotros como autores, ¿no? La importancia de leer, ¿no? Para poder escribir. Pero no solamente es una cuestión de estilo, sino también es una cuestión de que eso va generando nuevas ideas en ti, ¿no? Y eso me parece súper valioso, ¿no? Dentro del proceso de escritura. Además, este tema, ¿no? El tema de que estamos un poco alienados, ¿no? Siempre estamos pensando, los ojos claros y todas estas cosas son mejores que lo que somos. Me parece brillante el cuento, de verdad. Honestamente me gustó muchísimo, o sea, me tocó tremendamente. Gracias. Y es un cuento corto, pero es súper consistente, o sea, es lo más interesante. Yo me voy ya que estamos para el lado oscuro, me voy más para el lado oscuro. Yo, en varios cuentos, siento que lo ancestral no aparece como algo estático o decorativo, sino como una fuerza activa, como una fuerza viva que se mezcla con los contemporáneos de las formas inquietantes, ¿no? Por ejemplo, hay deidades camufladas que me impactó mucho en uno de tus cuentos, de que no tenían que adorar, por ejemplo, a la tierra, a la montaña, pero tenían que disfrazarla en una forma de virgen, ¿no? Colonial, comunidades que recuerdan. No se trata, pienso yo, que de un regreso a lo romántico mítico, sino algo mucho más radical, como una relectura desde el horror, podría decirse desde la deformidad o desde la fisura. Mi pregunta es, ¿crees que actualmente a través del horror se está construyendo una nueva forma de mirar nuestras tradiciones, nuestros mitos, leyendas? Una nueva forma que permite hablar desde lo simbólico o lo corporal, desde las problemáticas en que vivimos hoy. Sí, sin duda el horror está siendo un vehículo para explorar cuestiones sociales y políticas en América Latina. Si pensamos en los escritores de principios del siglo XX que incursionan en el horror, como algunos cuentos de vampiros de Rubén Darío, de Clemente Palma, de Leopoldo Lugones, también cuentos de corte gótico. Allí los personajes, las criaturas monstruosas, corresponden a otros imaginarios que no son el latinoamericano, como la figura del vampiro, ¿no? que he mencionado, y también en algunos casos la escenografía en la que transcurren estos cuentos, los ambientes, hacen referencia a estas otras latitudes, ¿no? Hay en el cuento de Rubén Darío, Tanatopía, ¿no? O Tanatopia, no sé cómo se pronuncia. Hay
el lugar donde ocurren los acontecimientos parecería un lugar en Europa. Y después la literatura latinoamericana ha ido evolucionando para incluir en la construcción del horror tanto lugares latinoamericanos, territorios latinoamericanos, pero también figuras del horror que conectan con las tradiciones latinoamericanas y con la historia oral indígena, ¿no? Y me parece que ahí hay un potencial riquísimo, una fuerza tremenda y una manera nueva de hablar de miedos que son propios de nuestras regiones, como por ejemplo las brujas andinas, las humas, ¿no? Monstruos andinos como el caricari, que se llama en Bolivia, creo que ustedes le llaman el pistaco, ¿no? El iquichiri también, que dan cuenta de otro tipo de horrores y de terrores. En el caso de este monstruo, por ejemplo, es un monstruo que para comunidades rurales representa a la persona que viene de afuera. Muchas veces es un hombre blanco que además extrae la grasa. Esta es la versión boliviana, ¿no? No sé si difiere mucho de la peruana, pero que se roba la grasa de las personas, que en el mundo andino vendría a ser como la energía vital de la persona, debilitándola hasta que la víctima muere, ¿no? Y que nos habla justamente de una historia colonial en la que el hombre blanco venía a explotar a los indígenas, a las comunidades rurales y a quitarles su fuerza vital a raíz de este tipo de opresiones, ¿no? Entonces hay en estas figuras de lo monstruoso regionales una historia sumamente interesante y un potencial simbólico tremendo. Y creo que en el horror más de este último siglo XXI, estas figuras están apareciendo más de diferentes razones, de diferentes motivos, para decir también otras cosas, ¿no? Se está resignificando a la bruja, no solamente ya como la figura monstruosa de una mujer vieja y fea que hace daño, sino más bien desde la reivindicación de saberes femeninos que se pasan de generación en generación y que tienen que ver también con el uso de las plantas o con el conocimiento del cuerpo femenino y de su capacidad reproductiva, ¿no? Entonces, creo que hay también una resignificación de los monstruos, ya no solamente para que signifiquen algo que da miedo, sino también como una suerte de señal de violencias históricas, ¿no? Que ellos representan con esos cuerpos monstruosos. Yo sé que tú has escrito realismo en un punto, ¿verdad? Ahora estás como mucho más sumergida en lo que podríamos decir la irrealidad, ¿no? ¿Por qué te vas más al tema de la irrealidad ahora o de lo fantástico que necesariamente lo realista, ¿no? Te permite como que te da herramientas para comunicar más cosas. En realidad ya ese salto ocurrió hace casi 15 años. Yo publiqué un primer libro en clave realista que se llama Vacaciones Permanentes, el 2010, y apenas publicado me sumergí otra vez en la escritura y quedé profundamente insatisfecha con cualquier intento de escribir más cuentos en esa vena. Sentía que ese mundo ya se me había agotado. Wow. Y de hecho tuve una crisis creativa que me duró un par de años, durante la cual todo lo que escribía me parecía horroroso, me parecía que nunca más iba a volver a escribir nada, y allí me volqué mucho al cine, a la música también, porque no estaba encontrando en la literatura aquello que yo estaba buscando.
El cine de Tarkovsky para mí fue una gran fuente de motivación y de inspiración. También la música de Él mató a un policía motorizado fue parte de la transición al fantástico, ¿no? Por ejemplo, su canción está Vienen bajando, ¿no? Para mí era una canción de zombies, ¿no? Los zombies que vienen bajando. Entonces, cuando de pronto algo hace clic es en el momento que para mí aparece el componente fantástico de una de las historias. Y esa historia de mi libro anterior fue El Ojo. Al principio se trataba de un cuento de una chica muy reprimida sexualmente, muy reprimida y controlada por su madre, ¿no? Pero estaba escrito en una clave muy realista. Y yo sentía que a ese cuento le faltaba algo. Y de hecho publiqué una versión de ese cuento en clave realista, que la pueden buscar si quieren para comparar, que se llama Pequeño Cordero en la Colina. En ese cuento no está todavía el elemento fantástico, es simplemente un cuento sobre una chica muy, muy reprimida. Pero al año siguiente volví a esa historia después de dejarla en un cajón por un par de años, y al volver a trabajar con ella, de pronto se me vino la imagen de un ojo saliendo de un inodoro, ¿no? Y que era el ojo del control, ¿no? Y de pronto esa imagen a mí me dio la clave de ese mundo al que yo quería entrar. Y ahí empezó como mi viaje con el fantástico, ¿no? A partir de allí, todos los cuentos tuvieron de alguna u otra manera ese contacto con lo sobrenatural, y encontré allí una manera de decir las cosas, de contar el borde que no había podido encontrar en el realismo. Creo que mi libro anterior también, es decir, mi primer y único libro realista, es un libro más contenido, más mesurado, más construido a partir de sentimientos que están ahí latentes, pero que no salen a la luz, de cosas no dichas, de violencias muy, muy crueles, pero sutiles al mismo tiempo, ¿no? De esos cadáveres en el closet que tiene cada familia. Pero ya yo estaba en otro momento en que yo quería narrar realmente el desborde, ¿no? Porque también mi vida en ese momento era un desborde, era un momento en que yo me sentía muy cercana también al desvarío, porque pasé por una crisis larguísima y terrorífica de insomnio, en la que ya yo realmente pues dudaba de mi propia salud mental, ¿no? Y wow. La única manera de hablar de esto para mí era a través de imágenes de lo sobrenatural y de lo fantástico. O sea que pasó, por un lado, a partir de una crisis creativa, pero también a partir de una crisis de salud personal que me llevó a ese límite, ¿no? Y el siguiente libro que publiqué, que fue Nuestro Mundo Muerto, de manera no accidental, tiene como protagonistas a muchos personajes que están ahí en el borde de perder la razón, ¿no? Casi todos los personajes están en ese quiebre de la realidad, que acontece ya sea por una situación límite, por fanatismo religioso, por consumo de drogas, etcétera. Entonces, para mí fue una vía de exploración de, por un lado, lo frágil que es la construcción de la realidad, ¿no? Y lo fácil que es la distorsión de la percepción, ¿no? A partir de la crisis que sea, tomamos una pastilla y todo lo que hemos dado por seguro del mundo se desvanece, ¿no? Claro. Pasamos por una crisis de salud y lo mismo, el mundo se pone patas para arriba. También la experiencia mística, que es una experiencia extrema, puede alterar la percepción, ¿no? Entonces,
toda esta construcción que damos por sentada y que llamamos realidad puede empezar a mostrar sus fisuras de manera muy fácil, ¿no? Prívale a alguien de sueño durante varios días consecutivos y lo vuelves loco, ¿no? Entonces empieza esa persona a ver cosas, a escuchar cosas que no están ahí. Entonces, ese tránsito entre mundos, entre realidades distintas, fue lo que me llevó al fantástico. Quería comentar lo alucinantes de las anécdotas que cuesta Liliana y darle gracias desde aquí. A él mató un policía motorizado por esta canción y por darnos a esta escritora magnífica. Eso, nada más quería decir. Liliana, queremos conocerte un poco más y para ya cerrar la entrevista queríamos que nos cuentes tus 3 favoritos. Yo te voy a decir 3 ítems distintos y lo primero que se te venga a la mente lo dices, ¿sí? Ay, soy terrible para esas cosas porque no. Dale, con fe. Con fe. Títulos de nada, pero voy a hacer todo lo que pueda. Lo que pueda. ¿Libro favorito? ¿Libro favorito recientemente leído o...? El que quieras. Lo que quieras. Tango satánico de Laszlo Krasznaorkai. Empezamos fuerte. ¿Película favorita? 2001 Odisea en el espacio. ¿Música, autor, compositor favorito? Os Mutantes de Brasil. ¡Qué genial! Perdón. Eso voy a buscarlo, eso no lo conozco. Muchas gracias, Liliana, por ese tiempo que nos has dado, nos has regalado, y de verdad un placer haber conversado con una autora tan importante como tú, de verdad. Con una voz tan potente como la tuya, sí, totalmente. Sí. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto conversar con ustedes, pues, y sigan adelante promoviendo la literatura de irrealidad. Gracias. Tu casa siempre. Cuando quieras, y te esperamos siempre acá en Perú con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a todos por ver. Gracias a todos por vernos. Suscríbanse. Nos vemos pronto. Chao. Chao.